Fue en las ruinas de Shibuya donde Yuji Itadori comprendió que perderlo todo no siempre significa caer. A veces significa aprender a levantarse. El 31 de octubre, Yuji se encuentra con Mei Mei y Yui Yui en el cementerio de Oyama mientras Gojo maneja la situación en Shibuya. Cuando Mei Mei recibe una llamada informando sobre la aparición de una cortina en la estación Meiji Jingumae, los tres se dirigen allí para evaluar la situación. Al llegar, se enteran de que hay una segunda cortina además de la que está en la estación. Cuando les informan que hay humanos transfigurados entre ambas cortinas, Yuji inmediatamente deduce que es obra de Maito. En este punto, Yuji conserva aún la disposición positiva y la energía que siempre lo caracterizan, pero la sola mención de Maito hace que su tensión interna crezca. Desde el primer encuentro con ese espíritu maldito, Yuji siente un rechazo visceral. Sabe que Maito no solo puede matar, sino que manipula y deforma a las personas de maneras atroces. Por ello, la ansiedad y el enojo se mezclan. De alguna manera, Yuji trata de mantenerse firme, decidido a cortar cuanto antes la tragedia que Maito representa, sin imaginarse cuánto peor se pondrán las cosas. Tras recibir información sobre la estación, Yuji espera junto a Wii Wii mientras Mei Mei expansiona la situación en el interior. Yuji comienza a impacientarse, pero Wii Wii lo calma. Una vez que Mei Mei termina su investigación, les explica lo que está ocurriendo en la estación. Yuji le pregunta si Maito está allí, pero Mei Mei le dice que no lo ha visto, aunque podría estar dentro debido a la presencia de humanos mutados. Luego, Mei Mei le indica a Yuji que se separarán. Yuji ingresa a la estación por una entrada diferente, y una vez dentro se encuentra con un espíritu maldito. Le pregunta si ha visto a Maito y el espíritu le responde que Maito está más adentro en la estación. Al escuchar esto, Yuji recuerda lo que Gojo le dijo sobre las cortinas y nota la presencia de un objeto maldito detrás del espíritu. Deduce que el objeto está relacionado con las cortinas y decide destruirlo. Cuando el espíritu comienza a hablar sobre el sabor de los humanos después de que Maito los muta, Yuji lo ataca de inmediato. Le advierte que no subestima a los humanos, a lo que el espíritu responde que Yuji no es inteligente porque ni siquiera puede adivinar qué tipo de maldición es. Sin embargo, Yuji le dice con confianza que es una maldición de saltamontes, lo que sorprende al espíritu, quien piensa que Yuji es más inteligente de lo que parece. Aquí la actitud de Yuji destila determinación pura. Sigue siendo un muchacho de fuertes convicciones que no tolera la crueldad ni los comentarios burlones sobre la humanidad. Todavía conserva cierta inocencia al creer que destruyendo rápidamente la maldición y el objeto que sostiene la cortina, podrá acercarse un poco más a su objetivo de evitar que Maito siga haciendo daño. Asimismo, se pone de manifiesto su rapidez para tomar decisiones en combate. Más que planificación estratégica compleja, Yuji combina su gran fuerza física con un deseo vehemente de salvar vidas. Eso se aprecia cuando ataca sin dudar al oír cómo la maldición describe la deformación y el sufrimiento de las víctimas humanas. El espíritu ataca a Yuji, pero él esquiva sus golpes con facilidad. A medida que la pelea continúa, Yuji analiza sus movimientos y deduce sus habilidades. Comprende que la batalla es de 2 brazos contra 4 y lanza su contraataque. Comienza a golpear brutalmente a la maldición, quien decide usar su truco oculto. Sin embargo, cuando el espíritu intenta atacar con su abdomen, Yuji lo atrapa y lo arranca de un solo golpe. Finalmente, Yuji mata a la maldición y destruye el objeto maldito que protegía. En ese momento, Yuji demuestra un crecimiento físico y mental, pues aunque no domina las técnicas de energía maldita tan especializadas, su cuerpo y su temple siguen avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, todavía no enfrenta el verdadero horror que se desencadenará más adelante. Yuji luego se encuentra con Mei Mei y Wii Wii y los tres se dirigen hacia donde están las personas atrapadas. Mientras van en camino, Mei Mei elogia a Yuji por su crecimiento sin utilizar ninguna técnica. Yuji comenta que su pelea con el espíritu maldito habría sido más difícil si se tratara de Maito, pero rápidamente acepta el cumplido de Mei Mei cuando Wii Wii se enoja con él. Al llegar a la estación, notan que todas las personas, excepto una, se han ido. Yuji le pregunta al hombre qué ha sucedido, y este le responde que todos los demás fueron llevados a un tren, y la persona muere cuando su cuerpo se deforma. Yuji se enfurece al darse cuenta de que Maito estuvo allí, pero de repente comienza a preocuparse por Gojo. Este punto marca un giro en la presión psicológica de Yuji. Ya no está tan solo en el combate contra una maldición menor, ahora descubre que Maito acaba de actuar, que más personas han sido víctimas de transformaciones inhumanas y que la magnitud del peligro es mayor. Además, el hecho de que Yuji piense en Gojo demuestra que hasta entonces siente cierta seguridad pensando que su profesor está en otro frente y que de alguna manera todo podrá arreglarse con su ayuda. Esa fe en Gojo es una especie de ancla moral para Yuji y lo sostiene en su motivación. Yuji junto a Mei Mei y Wii Wii se dirigen hacia la ubicación de Gojo, pero se detienen cuando Yuji es contactado repentinamente por Kokichi. Cuando Yuji intenta destruir el dispositivo de su oído, Kokichi dice que es un aliado y que Gojo ha sido sellado. Yuji escucha junto a Mei Mei y Wii Wii mientras Kokichi explica que ya había sido asesinado días antes y que preparó un plan de respaldo por si algo le llegaba a pasar. Kokichi también menciona que pudo descartar tanto a Mei Mei como a Yuji como espías. Cuando Mei Mei sugiere
refiere a que Kokichi podría estar equivocado, este les advierte que actualmente están siendo seguidos por usuarios de maldiciones. Mei Mei nota que hay 2 de ellos y le pregunta a Yuji si esos usuarios son la maldición a la que se enfrentó antes, a lo que Yuji responde que estos 2 son más fuertes. Mei Mei decide que deben seguir avanzando, pero Kokichi les informa que hay una barrera que les impedirá el paso. Luego, Kokichi les indica que Mei Mei debe abrir un camino para que Yuji pueda retroceder y dirigirse hacia donde está Gojo en la superficie. Cuando los usuarios malditos aparecen, Yuji se prepara para luchar junto a Mei Mei y Wee Wee. Aquí, la noticia de que Gojo ha sido sellado causa una conmoción profunda en Yuji. La persona a quien considera invencible, el maestro que le ha ofrecido un camino, una segunda oportunidad, resulta estar atrapado. Es una situación que a Yuji le cuesta asimilar y se pregunta si realmente habrá manera de contrarrestar algo tan definitivo como un sello contra alguien tan fuerte. Pese a ello, la rabia y la urgencia se incrementan. Debe hacer algo por Gojo, por la gente atrapada y por todos los inocentes al alcance de Might. Se suma además la presión de sentirse útil y actuar rápidamente, porque si falla, el escenario solo empeorará. Yuji logra superar a los 2 usuarios de maldiciones y llega a la superficie. Comienza a dirigirse hacia Shibuya, pero en el camino Kokichi le informa que el enemigo puede mover a Gojo mientras la barrera de la puerta de la prisión lo procesa. Luego, Kokichi le propone a Yuji un plan en el que los grupos de hechiceros rodearán la estación de Shibuya y atacarán todos a la vez cuando la barrera caiga. Sin embargo, Kokichi también le dice a Yuji que no puede ponerse en contacto con Kiyotaka. Cuando Yuji logra entrar en la barrera que rodea Shibuya, nota que las personas están siendo atacadas por humanos mutados. Yuji los elimina fácilmente y trepa hasta la cima de un edificio. Desde allí, grita llamando a Nanami y anuncia que Gojo ha sido sellado. Cuando Nanami y los demás llegan a su ubicación, Yuji escucha mientras Kokichi explica todo lo sucedido y lo que deben hacer a continuación. Después de que Nanami acepte el plan de Kokichi, asigna a Yuji, Megumi y Takuma la tarea de encargarse de las barreras mientras él va a reunirse con Kiyotaka. En este instante, Yuji se siente arropado por la presencia de Nanami, un compañero al que respeta y admira por su firmeza y su claridad. La conexión con otros aliados le devuelve algo de esperanza. Sin embargo, es notorio que Yuji empieza a asimilar la magnitud de la crisis. No solo se trata de Maito, sino de la posibilidad de que todo se desmorone si no logran liberar a Gojo. Lleva sobre sus hombros un sentimiento de responsabilidad que empieza a pesar demasiado, aunque todavía mantiene el anhelo de que, con la fuerza de todos, puedan resolverlo. Una vez que Nanami se va, Takuma informa a Yuji y Megumi que hay 2 problemas con el hecho de que Gojo esté sellado. Yuji escucha mientras Takuma explica que todos los hechiceros que fueron salvados por Gojo ahora serán un problema para las autoridades de la academia, y que perderían una guerra contra todos aquellos que se han mantenido ocultos en las sombras gracias a Gojo. Después de explicar por qué el sellado de Gojo representa un peligro para la humanidad, los 3 se dirigen a ocuparse de las barreras. Mientras Yuji intenta atravesar la segunda barrera, se dan cuenta de que es demasiado fuerte para forzar su paso. Discuten posibles formas de atravesarla y concluyen que el conjurador de la barrera probablemente esté dentro de ella. De repente, Takuma deduce que el conjurador podría estar fuera de la segunda barrera y explica que la barrera se vuelve más fuerte cuando el conjurador está en el exterior. Los 3 analizan dónde podría estar y llegan a la conclusión de que tal vez se encuentre en la torre Shibuya. Cuando llegan a la torre Shibuya, utilizan el Shikigami Nue de Megumi para alcanzar la cima. Mientras Yuji y Megumi distraen a los enemigos, Takuma logra destruir uno de los objetos malditos que sostienen la barrera. Takuma se da cuenta de que uno de los enemigos posee los otros 2 objetos malditos que mantienen la barrera en pie, por lo que Yuji y Megumi envuelven a su enemigo con un alambre y lo hacen caer al piso inferior. Al encontrar la ubicación de Awasaka, Megumi nota que el enemigo sigue con vida. Cuando Awasaka se pone de pie, Yuji y Megumi se preparan para luchar contra él. A medida que la pelea avanza, se dan cuenta de que sus ataques no tienen ningún efecto en Awasaka. Continúan combatiendo, pero el enemigo resulta ser demasiado resistente. Megumi intenta engañar a Awasaka diciéndole que Gojo está en Shibuya, pero este responde que ya sabe que Gojo ha sido sellado. Cuando Awasaka declara que ha llegado el momento de matarlos, Yuji se prepara para luchar, pero logra escapar cuando Megumi crea una distracción. Mientras huyen, Megumi le dice a Yuji que ha descubierto la técnica de Awasaka. Después de que Megumi revelara cuál podría ser la técnica de Awasaka y cómo pueden combatirlo, Yuji ataca lanzándole un automóvil. Luego, Yuji y Megumi enfrentan a Awasaka en combate cuerpo a cuerpo, logrando distraerlo con los sapos de Megumi y causarle daño. Ambos continúan atacando a Awasaka, debilitándolo poco a poco. Cuando Awasaka les advierte que no se confíen, Yuji responde preparando un ataque poderoso. Sin embargo, en el último momento, detiene su golpe justo antes de impactar y ajusta la fuerza de su ataque. Luego, Yuji golpea a Awasaka con la fuerza precisa y logra derrotarlo. En medio de esta batalla, Yuji demuestra un control de sí mismo impresionante, ajustando su fuerza para quebrar la técnica de Awasaka sin gastar energía de más. Este tipo de combate revela que Yuji no es solo poder bruto, sino que tiene la inteligencia táctica para reconocer patrones y planear un golpe justo. Tal capacidad de análisis se ve reforzada, sin embargo, por su urgencia emocional. Sabe que cada minuto cuenta y que la gente sigue muriendo. Por ello, no hay momento para dudar, hay que golpear lo necesario y avanzar.
Después de inmovilizar a Wasaka, destruyen las herramientas malditas, pero notan que solo una de las barreras ha caído. Mientras discuten qué hacer a continuación, Megumi se da cuenta de que Takuma ha sido arrojado desde la torre, lo que provoca que él y Yuji actúen rápidamente para rescatarlo. Una vez a salvo, los tres discuten sus próximos pasos. Yuji decide dirigirse a la estación donde Gojo ha sido sellado, mientras Megumi lleva a Takuma a recibir tratamiento médico. La disposición inmediata de Yuji a actuar ante la caída de Takuma reafirma su naturaleza protectora. Aún con la tensión de las barreras, con la urgencia de ayudar a Gojo, no duda en salvar a sus compañeros primero. Esto contrasta con la brutalidad que a veces muestra contra sus enemigos, reflejando su dualidad, agresividad controlada para el combate y empatía incrementable hacia los suyos. Sin embargo, esa empatía también aumentará el dolor cuando se produzcan pérdidas irreparables. Al llegar a la entrada de la estación, Yuji nota que los humanos están siendo atacados por seres mutados. Aunque piensa que no hay tiempo para salvarlos a todos, Togi aparece de repente y se encarga de los mutantes, permitiendo que Yuji entre a la estación. Dentro, Yuji se encuentra con Choso, quien inmediatamente lo ataca. Yuji logra defenderse y acercarse lo suficiente como para contraatacar, pero de repente se da cuenta de que ya no puede mover su brazo derecho, ya que lo usó para bloquear un ataque de Choso. Pensando que aún puede luchar con su brazo izquierdo, se prepara para continuar la pelea. En este punto, Yuji empieza a sentir la dureza física de la guerra que se vive en Shibuya. No puede darse el lujo de detenerse a tender su brazo. Además, Choso aparece con un motivo claro de venganza, haciendo que Yuji lidie con la culpa de haber matado a los hermanos de Choso. Aunque Yuji actúa en legítima defensa, los reproches de aquellos que pierden a seres cercanos se convierten en un recordatorio de que, en una guerra contra maldiciones tan poderosas, todo acto violento desencadena consecuencias. Yuji, al ver la furia de Choso, entiende que no existe una manera simple de justificar más muertes. En ese momento, Choso le pregunta si sus hermanos dejaron alguna última palabra antes de morir. Yuji los recuerda y responde que simplemente lloraron. Enfurecido por la respuesta, Choso se llena de ira y Yuji se prepara para el combate. Yuji nota la distancia entre ambos y decide atraer a Choso saltando en el aire. Cuando Choso ataca, Yuji logra esquivar el golpe y cerrar la distancia entre ellos. De repente, es herido por el ataque supernova de Choso y apuñalado en el pie. A pesar del dolor, Yuji ignora la herida y continúa atacando. Sin embargo, detiene su ofensiva cuando cree que Choso va a usar sangre penetrante, pero en su lugar, Choso comienza a atacar con escama roja fluyente. Poco después, Yuji recibe un nuevo contacto de Kokichi. Mientras esquiva los ataques de Choso, Yuji escucha a Kokichi explicarle de lo que es capaz la manipulación de sangre. Siguiendo su consejo, Yuji corre hacia el baño y lo inunda antes de esconderse. Cuando Choso entra, Yuji lo ataca por la espalda y lo lanza al agua. Al darse cuenta de que no puede manipular su sangre debido a la cantidad de agua a su alrededor, Choso se ve obligado a pelear cuerpo a cuerpo. Yuji consigue la ventaja, pero Choso logra acertar un golpe utilizando un poco de sangre que mantuvo fuera del agua. A pesar de estar herido, Yuji se mantiene firme y reflexiona sobre su deber de derrotar a Choso para que los demás puedan salvar a Gojo. La pelea continúa y aunque Yuji logra conectar varios golpes efectivos, Choso lo lanza contra una pared con un ataque brutal. Justo cuando Choso está a punto de rematarlo, se detiene abruptamente al experimentar un recuerdo que nunca ocurrió. La contienda con Choso pone en jaque la determinación de Yuji y lo enfrenta con el inmenso dolor que generan las muertes y los rencores personales. Cada herida refuerza su idea de que no importa lo que suceda con su propio cuerpo, mientras otros puedan seguir adelante. Esa actitud de sacrificio, sin embargo, también muestra cómo Yuji empieza a cavar una fosa de culpa, sintiéndose responsable de cada consecuencia de sus actos, incluso cuando intenta proteger. Después de que Choso se va, Mimiko y Nanako encuentran a Yuji. Ambas comienzan a alimentarlo con los dedos de Sukuna, pero se ven obligadas a retirarse cuando Yogo llega. Yogo entonces le da a Yuji 10 de los dedos de Sukuna, permitiendo que Sukuna tome el control. Mientras Yogo mantiene sus dedos alrededor del cuello de Yuji, Sukuna toma el control y le exige al espíritu maldito que lo suelte. Luego ordena a los tres que se arrodillen ante él y al ver que Yogo solo se arrodilla con una rodilla, le corta la parte superior de la cabeza. Sukuna pregunta a Nanako y Mimiko qué quieren de él, dándoles el tiempo equivalente a un dedo para responder. Ellas le piden que mate al impostor que posee el cuerpo de Geto, pero Sukuna, molesto por sus órdenes, simplemente las mata a ambas. En estos momentos, Yuji no es consciente de lo que sucede. Lo grave es que, para el mundo exterior, es su cuerpo el que actúa y masacra a la gente sin piedad. Cada vez que Sukuna toma el mando, el caos es inmediato, y cuando Yuji despierte, cargará con el peso de esas muertes. Sukuna luego le pregunta a Yogo qué desea, pero Yogo responde que no quiere nada, solo que Sukuna sea revivido por completo. Explica que Yuji no puede recuperar el control en ese momento y sugiere que Sukuna haga un pacto vinculante para tomar el control de manera permanente, pero Sukuna rechaza la idea ya que tiene otros planes. En agradecimiento por los dedos que le ha dado, Sukuna le propone un trato. Si Yogo logra golpearlo, él matará a todos en Shibuya excepto a una persona.
Yogo acepta el desafío. Sukuna entonces se enfrenta a Yogo y lo domina por completo. Mientras esquiva con facilidad todos sus ataques, se burla de él constantemente. Cuando Yogo usa su técnica Meteoro Máximo, Sukuna nota que varios hechiceros y usuarios de maldiciones en el suelo están preparándose para huir. De repente aparece frente a ellos y les ordena que permanezcan en su lugar hasta que él lo decida. Aterrorizados, todos se quedan inmóviles mientras el ataque se acerca, hasta que Sukuna finalmente les permite moverse justo antes de que el impacto ocurra. Yogo cree que ha logrado su objetivo, pero Sukuna emerge ileso del ataque con total facilidad. Intrigado, Sukuna se pregunta por qué Yogo no está usando su dominio, a lo que Yogo responde que su dominio perdería en una confrontación. Mientras la pelea se intensifica, Sukuna comienza a usar ataques basados en fuego, lo que confunde a Yogo. Finalmente, Sukuna continúa su enfrentamiento y lo derrota por completo. Mientras Yogo agoniza, Sukuna se acerca a él y le dice que fue un error intentar ser como los humanos. Yogo admite que tiene razón, pero Sukuna también le reconoce que la pelea fue divertida y que debería sentirse orgulloso, ya que fue fuerte. Yogo comienza a llorar y se pregunta qué es esa sensación, a lo que Sukuna responde que no lo sabe. De repente, alguien aparece para escoltar a Sukuna, quien se pregunta quién es, solo para reconocer a la persona como Uraume. De pronto, Sukuna percibe que Megumi ha invocado un Shikigami poderoso y le dice a Uraume que tiene algo que hacer. Antes de partir, Sukuna le asegura que no falta mucho para que sea completamente libre y le advierte a Uraume que no descuide los preparativos. Tras despedirse, Sukuna se marcha. Sukuna llega rápidamente al lugar donde está el Shikigami y salva al hechicero que estaba enfrentando a Megumi. Observa la situación y reflexiona que fue una buena idea salvarlo, ya que su muerte había significado la muerte de Megumi también. Luego, ordena a Megumi que no muera aún, ya que todavía necesita que haga algo por él. Sukuna considera que si derrota al Shikigami, el ritual quedará anulado, ya que es él el forastero en el proceso. Con eso en mente, se prepara para enfrentarlo. Majoraga ataca con su espada, pero Sukuna logra bloquear el golpe. Luego hiere a Majoraga con su técnica y se da cuenta de que la espada de Majoraga es capaz de exorcizar a cualquier espíritu, ya que utiliza energía positiva. Sin embargo, Majoraga se regenera, lo que obliga a Sukuna a atacar de nuevo, aunque esta vez Majoraga logra contraatacar. Sukuna deduce que Majoraga es capaz de ver y adaptarse a su técnica. Majoraga ataca de nuevo y aunque Sukuna intenta bloquearlo, es enviado volando por la fuerza del impacto. Majoraga continúa su ofensiva, pero Sukuna esquiva el golpe y consigue herirlo. A pesar de esto, Majoraga vuelve a curarse, lo que confirma la sospecha de Sukuna. Su habilidad es adaptarse a cualquier fenómeno. Sukuna recuerda que esto es lo que Megumi intentó invocar en su última pelea y concluye que, de haberlo logrado, Majoraga lo habría matado. Sukuna entonces activa su dominio, Relicario Demoníaco, utilizando su efecto para cortar todo dentro de un cierto rango. Mientras lo hace, reflexiona sobre cómo usar su habilidad para derrotar a Majoraga. Cuando Majoraga empieza a sanar nuevamente, Sukuna emplea una técnica diferente y finalmente lo derrota. Tras la batalla, Sukuna se marcha y le ordena al atacante de Megumi que huya, pero este, en su desesperación, corre dentro del dominio de Sukuna y muere al instante. Al darse cuenta de que está a punto de perder el control del cuerpo y que Yuji lo recuperará, Sukuna se apresura a llevar a Megumi a recibir tratamiento médico antes de irse. De regreso al lugar donde luchó contra Majoraga, Sukuna cede el control del cuerpo a Yuji y le dice que observe toda la destrucción que ha causado. Yuji retoma el control, completamente horrorizado por lo que ve. Yuji se derrumba, llorando y vomitando, gritando que debería simplemente morir. De repente recuerda que está destinado a ser ejecutado y que debería morir rodeado de personas. Con ese pensamiento logra recomponerse un poco y reflexiona que debe seguir luchando, porque si lo ejecutan ahora, solo será un asesino más. Este es uno de los momentos más duros para Yuji. La cruda realidad lo golpea al contemplar los cadáveres, los escombros y el dolor que dejó Sukuna a su paso. Siente cada gota de culpa porque es su cuerpo y de cierta forma su existencia la que posibilitó esta masacre. Su reacción física, vomitando y llorando, retrata la magnitud del trauma. Incluso piensa en el suicidio como un modo de poner fin a este horror, pero luego recuerda que desea morir rodeado de gente, con dignidad, no como un asesino solitario. Ese recuerdo lo aferra un instante más a la vida, aun cuando su espíritu se hace pedazos. Decidido, Yuji regresa a la estación, donde se encuentra con Nanami y Maito. Observa con horror cómo Maito asesina a Nanami y lleno de furia se prepara para enfrentarlo. Yuji se lanza al ataque, pero Maito desvía su atención y aparece detrás de él. Maito lanza un ataque, pero Yuji logra detenerlo. Sin embargo, Maito emerge de su propia ofensiva y consigue asestarle un golpe a Yuji. Yuji, aún impactado, le pregunta a Maito por qué puede matar con tanta facilidad. Maito le responde con frialdad, añadiendo que Yuji nunca podrá vencerlo hasta que acepte esa realidad. Ambos adoptan una postura de combate, mientras Maito avanza lentamente hacia él. La muerte de Nanami, justo ante los ojos de Yuji, atraviesa su corazón. Nanami ha sido una figura casi paternal, un aliado de gran importancia y un modelo de rectitud. Que Maito lo asesine así hace que Yuji sienta que todo lo que ha hecho no ha servido para proteger a quienes realmente le importan. Ese golpe psicológico lo deja devastado. Ve derrumbarse otra parte de su mundo y su cordura pende de un hilo, alimentada únicamente por la furia.
Pregunta desesperado a Maito cómo puede asesinar sin remordimientos, pero la indiferencia de Maito solo le recuerda la crueldad de sus enemigos y lo diferente que es su visión de la vida. Mientras la pelea continúa, Yuji persigue a Maito mientras este lo ataca a distancia. Cuando Maito dobla una esquina para escapar, Yuji lo sigue, pero en su lugar encuentra a dos personas. Mientras les advierte que deben ponerse a salvo, Maito ataca repentinamente a una de ellas y transforma a la otra en una espada. Maito sigue demostrando que para él la vida humana es un mero juguete. Yuji, que valora cada vida, se angustia e intenta detenerlo, pero es incapaz de salvar a todos, lo cual incrementa su frustración y su sentimiento de fracaso. Su objetivo es derrotar a Maito, pero cada segundo que pasa, más inocentes mueren. Maito le dice a Yuji que necesita mejorar su imaginación mientras él le suplica que se detenga. La pelea sigue y Maito envía a 3 humanos transfigurados contra Yuji. Uno de ellos escupe sangre en su rostro, cegándolo momentáneamente. Justo cuando Maito está a punto de atacarlo, se detiene de repente, lo que Yuji nota de inmediato. Reflexionando, Yuji llega a la conclusión de que la causa de esto es la técnica de resonancia de Nobara. Aprovechando la oportunidad, Yuji descarga una lluvia de golpes sobre Maito. En su mente agradece a Nobara por recordarle que no está solo. Cuando Maito se divide en dos, Yuji trata de determinar qué parte contiene su alma para terminar con él de una vez por todas. Nota que una de las mitades está cargada con energía maldita y la destruye, pero resulta ser solo un señuelo. Yuji sigue persiguiendo a Maito hasta que se encuentra con 2 versiones de él. Al principio cree que están a punto de fusionarse para sanar, pero en lugar de eso, los 2 cuerpos se cruzan y Yuji ve a Nobara. Grita desesperado para que corra, pero es demasiado tarde. Enfurecido, Yuji golpea con fuerza la segunda versión de Maito contra una pared y le grita que se aparte, antes de correr hacia Nobara. Nobara, con una sonrisa débil, le dice a Yuji que no es tan grave, que fue divertido, pero segundos después cae, dejando a Yuji completamente en shock. Paralizado por la escena, Yuji no reacciona cuando Maito aprovecha la oportunidad para acercarse y golpearlo con Black Flash. Yuji no se defiende mientras Maito continúa atacándolo sin piedad. Justo cuando está a punto de matarlo, Aoi Todo aparece de repente y usa Boogie Woogie para salvar a Yuji. La muerte o el destino final de Nobara es un golpe tan devastador para Yuji que se queda inmóvil. No solo es su compañera y amiga, es alguien cuyo apoyo ha sido esencial para que él mantenga la esperanza. Verla caer en ese instante borra cualquier atisbo de fuerza que Yuji pudiera conservar. Deja de protegerse a sí mismo, dispuesto casi a aceptar la muerte como consecuencia de haber fallado en salvarla. Su mente se inunda de culpa, dolor y frustración absoluta. Es uno de los puntos más oscuros de su vida, el momento en que sus ideales y su deseo de salvar amigos se rompen frente a la realidad brutal. Yuji le dice a Todo que ya no puede seguir peleando, pues Sukuna ha matado a muchas personas y aunque intentó salvar a más, falló. Se considera a sí mismo un asesino y afirma que no puede perdonarse. Aprovechando su vulnerabilidad, Maito lo provoca y se lanza al ataque contra el grupo. Sin embargo, Todo usa su técnica para esquivar el golpe y patea a Maito lejos de ello. Ese sentimiento de ser un asesino refleja que Yuji ya no se ve como un salvador, sino como un catalizador de tragedias. No puede quitarse de la cabeza los hechos. Cada vez que Sukuna se libera, cientos de personas mueren. Sus seres queridos, uno tras otro, han caído a su lado y ni siquiera su fuerza descomunal ha servido para mantenerlos a salvo. Sus palabras muestran el abismo emocional al que ha llegado, donde no se cree digno ni de seguir intentando proteger a otros. Sin embargo, la intervención de Todo le impide caer del todo. Inspirado por las palabras de Todo, Yuji encuentra la determinación para seguir adelante y es curado por Arata Nita con su técnica maldita. Luego, cuando Todo usa su técnica Boogie Woogie para teletransportar a Yuji detrás de Maito, este logra acertar un Black Flash sobre su enemigo. Mientras pelea, Yuji piensa en cómo asumirá la carga que Nanami dejó atrás. Mientras Todo le da la bienvenida de vuelta, juntos continúan su ofensiva contra Maito con una ráfaga de golpes y patadas. En respuesta, Maito usa su ataque con su técnica maldita, lo que obliga a Yuji y Todo a salir del edificio. Sin perder tiempo, ambos se preparan para continuar el combate en el exterior. A pesar de la muerte de Nobara y de la pérdida de Nanami, Yuji se aferra a una frágil determinación basada en la idea de seguir peleando por los que ya no están. Reconoce la responsabilidad de tomar el relevo de Nanami y desea, en lo que le queda de fuerzas, honrar esa memoria. Eso no quita que internamente se sienta en ruinas. El apoyo de Todo lo empuja a dar un paso más, aunque emocionalmente ya se encuentra al límite. Cuando Todo se encarga de los humanos transfigurados que Maito envió contra él, Yuji sigue enfrentándose a Maito hasta que Todo regresa tras haber eliminado a sus enemigos. Antes de que Maito active su expansión de dominio por 0,2 segundos, Yuji corre hacia él, pero no es lo suficientemente rápido para detenerlo. Maito desactiva su dominio y se lanza directamente hacia Todo. Antes de que pueda usar su mutación libre sobre Todo, este agarra la mano de Maito y usa Boogie Woogie para intercambiarse con Yuji, quien aprovecha la oportunidad para golpear a Maito con un Black Flash. En respuesta, Yuji se enfrenta a la nueva forma de Maito. Maito ataca, pero Yuji logra esquivar el golpe y falla por poco en conectarle una patada. De repente, Maito lo atrapa y lo azota contra el suelo con tanta fuerza que el terreno se hunde.
Yuji reflexiona que debe imbuir su Black Flash con la máxima cantidad de energía maldita posible para derrotar a Maito. Mientras tanto, Maito comenta que ambos aún tienen mucho por dar y la pelea continúa. Yuji logra conectar un puño divergente, sorprendiendo a Maito con el segundo impacto del golpe. Justo en ese momento, todo aparece de repente, dejando a Maito desconcertado y sin posibilidad de defenderse del Black Flash de Yuji. Yuji encara a Maito y le dice que lo eliminará. Maito intenta escapar, pero Yuji lo persigue hasta que Geto aparece repentinamente. Al verlo, Yuji grita de inmediato, exigiendo que le devuelva a Gojo mientras se lanza al ataque. Sin embargo, el suelo bajo Yuji se abre de repente, formando un pozo. En lugar de caer, Yuji logra retroceder y mantenerse en tierra firme, pero Geto invoca espíritus malditos para atacarlo. Yuji observa con asombro cuando Maito intenta atacar a Geto, pero este lo absorbe sin esfuerzo. Atónito, Yuji observa cómo los estudiantes de Kyoto intentan atacar a Geto, quien se prepara para usar su técnica contra Miwa, pero es interrumpido por Atsuya Kusakabe, quien le salva en el último momento. De repente, Panda y Noritoshi Kamo aparecen junto a Yuji, quien no puede evitar alegrarse al ver a Panda en medio del caos. Con la repentina aparición de Choso, todos, incluido Yuji, quedan en shock cuando Choso, furioso, le grita a Geto, a quien reconoce como su infame padre. Noritoshi Kamo exige saber por qué lo obligó a intentar matar a su hermano menor, Yuji. Yuji observa mientras Geto y Uraume se enfrentan a Choso. Panda, confundido, le pregunta si realmente están relacionados, pero Yuji lo niega. A pesar de eso, Yuji coincide con Noritoshi y Panda en que deben recuperar la prisión confinadora. De repente, Uraume usa calma fría para congelar a los enemigos. Sin embargo, Yuji es el único que no queda atrapado en el hielo y logra salvar a Choso. Luego, Uraume lanza su caída de hielo, congelando a todos. Yuji, paralizado, piensa que están a punto de morir, pero en el último momento, la llegada oportuna de Yuki Tsukumo lo salva. Cuando Yuki le pide a Yuji que lo ayude a darle una paliza a Geto, él se disculpa por no poder ponerse de pie. Mientras tanto, Geto invoca una gran cantidad de maldiciones y sosteniendo la prisión confinadora, se despide de Yuji. Desesperado, Yuji grita con todas sus fuerzas, Gojo Sensei. A lo largo de todo el incidente, Yuji se sumerge en un descenso emocional que lo lleva a perder casi todo lo que le importaba. Ve morir a su mentor Nanami, presencia la brutal agresión contra Nobara, se enfrenta a su propia culpa por la masacre provocada por Sukuna y se da cuenta de que su fuerza no siempre es suficiente para proteger a sus seres queridos. Por momentos desea morir, pues piensa que no merece otra cosa, pero la promesa de morir rodeado de personas, de dar un sentido a su vida y su final lo empuja a levantarse. Pese a las muertes y la devastación, conserva un ápice de voluntad para seguir luchando, manteniendo a duras penas la esperanza de que en algún momento podrá redimirse, o al menos evitar que continúe el horror que Sukuna y los enemigos han desatado. En el fondo, el incidente de Shibuya representa la prueba más dura para Yuji, mostrándole la cruda realidad. Incluso la mayor de las voluntades puede quebrarse ante la pérdida y la culpa, y la muerte puede golpear sin clemencia a aquellos que más valora. Sin embargo, también exhibe la esencia de Yuji, un chico con profunda empatía, dispuesto a arriesgar su cuerpo y su espíritu una y otra vez, aunque la esperanza se sienta remota. Su evolución emocional trasciende la simple rabia juvenil, ahora experimenta un dolor hondo, un sentimiento de responsabilidad casi insoportable y la necesidad de seguir en pie para honrar a quienes cayeron, incluso si eso significa arrastrar consigo el peso de tantas muertes. Al final, Yuji queda con la certeza de que ya no es el mismo chico que inició su camino como hechicero, ha visto la maldad más absoluta, ha perdido aliados que fueron su soporte, ha sido testigo de la aniquilación causada por Sukuna y ha entendido la magnitud de un mundo donde las maldiciones son capaces de arrasar con todo. La reflexión que surge de esta experiencia es que, a pesar de ser uno de los capítulos más dolorosos en la vida de Yuji, sigue existiendo un atisbo de fuerza interior que lo impulsa a levantarse. Ese último grito por Gojo es tanto una súplica de ayuda como una afirmación de que no se rendirá mientras aún tenga la capacidad de alzar la voz y usar sus puños para defender a los demás. Sabe que deberá cargar con la culpa, pero también tiene la oportunidad de transformarla en un motor de cambio, buscando redimir al menos parte de su sufrimiento que ha sido desatado a su alrededor. Aunque su fe tambalea y sus pérdidas son inmensas, Yuji Itadori aún no ha renunciado a la compasión ni a la esperanza. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el análisis y la reflexión. Déjame tus opiniones en los comentarios y asimismo déjame tu like y activa la campanita. También no olvides de suscribirte. Te recomiendo pasarte por mis otros videos que también tienen reflexiones y análisis interesantes que pienso que te podrían gustar. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, hasta la próxima.